¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, soy gerente titular del Centro de Capacitación y Asesoría Jurídica CECAJU. Estamos organizando el Diplomado en Derechos Reales con enfoque inmobiliario y gracias al apoyo de Abogando TV, estos videos van a estar en su plataforma. Los invito a que sigan Abogando TV. Vamos a estudiar la clasificación de la posesión. Esto también está en el Código Civil. Básicamente lo he dividido en posesión plena, coposesión, posesión legítima e ilegítima, posesión mediata e inmediata. Vamos con la primera de ellas. No voy a leer la diapositiva, está ahí para ustedes en realidad. La posesión plena es la que permite a un sujeto de derecho ejercer los atributos de la propiedad como tal, pero excluyendo a cualquier otro sujeto de esos atributos, ¿no? Es una posesión que excluye, porque si fuera inclusiva con otras personas sería una coposesión. Exacto. Entonces la posesión plena le permite a un sujeto hacerse de una explotación de un bien mediante el uso o el disfrute de forma exclusiva o excluyente para algunos, ¿no? En cambio, la coposesión es igual que la posesión plena, solo que lo ejercen dos o más sujetos de derecho en un estado de homogeneidad. Entre ellos no se pueden excluir, pero sí ellos pueden excluir a terceros, ¿no? Tan fuerte es esto que si entre coposeedores piensan excluirse, hay una sanción. No se puede excluir tal y cual, por ejemplo, para fines de la prescripción adquisitiva de dominio, aunque a veces en la práctica se logra, ¿no? No debería hacerse. Por ejemplo, yo estoy ahorita encargado en el área de saneamiento en un estudio de abogados. La próxima semana vamos a lanzar la convocatoria para un practicante legal. Así que alguien está interesado puede mandar su CV. En el área de saneamiento, o sea, todo lo que es prescripciones, temas de inmatriculación, subdivisión, partición y división, todo eso estamos viendo. Vamos a buscar un practicante preprofesional para que haga los trámites. No, mentira. Es que hace mucho sol, pues no tenemos. No, en realidad es una persona que tiene que saber básicamente la lectura del expediente, lectura de título archivado, ¿no? Para saber qué actos jurídicos hay. Bueno, en el tema de la coposesión, hay un temita ahí, por ejemplo, que yo también estoy en desacuerdo. Y eso lo vamos a ver en la sesión cuarta. En la sesión cuarta vamos a hablar de la prescripción. Y en la prescripción yo tengo una posesión, pero que en la práctica no viene siendo acatada. Un propietario no debería prescribir su propio bien. No tendría sentido. Por algo ya compró el bien. Solo que a veces por temas en los cuales no pudiste llegar a registros en tu debido momento y ya no tienes cómo sacar la escritura pública al que te otorgó la propiedad, tienes que iniciar la prescripción, que al fin te sale más costosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que un propietario prescriba su propio bien, pero en la practicidad de los casos eso sucede, ¿no? Para un tema de saneamiento. La posesión inmediata y la posesión mediata. Aquí es distinto. En la posesión mediata e inmediata no se da un tema de homogeneidad, sino un tema de verticalidad en el control del bien. El poseedor mediato, ojo con ese dato, el mediato es el que tiene el control. El mediato, aunque no lo crean así, el mediato es el que tiene el control, no físico, sino el control del bien. Acá está el mediato, por ejemplo. El mediato puede ser una persona que tiene un derecho es un arrendador, ¿ya? Es un arrendador. Y aquí abajo, ¿quién estaría? El inmediato. Que sería el arrendatario. ¿Por qué digo que el mediato tiene el control? Tiene un control sobre la autonomía del inmediato, ya que el inmediato tiene el control, pero tiene un control físico, subordinado al control que tiene sobre el mediato. ¿Por qué te digo esto? El mediato puede poner en el contrato que el inmediato está prohibido de ¿qué cosa? De subarrendar,
¿De qué más? De hacer mejoras, de modificaciones. ¿Me entienden? El inmediato puede tener control físico, pero no puede vulnerar lo dispuesto por el mediato. Por eso digo que hay un control, pero no hay un control físico. De hecho, lo tiene el inmediato. Hay un control sobre la autonomía del inmediato. Ojo, el inmediato tiene autonomía, pero no tiene una autonomía plena, sino tiene una autonomía mediana, se podría decir. No es como un servidor, ¿no? No es como un servidor, ¿no? Porque un servidor no tiene autonomía, básicamente, o tiene una autonomía subordinada. De hecho, para ejercer también el tema del tema del servidor tienes que tener autonomía. Si no tienes autonomía ya no hay ninguna relación jurídica. Muy bien. Esta es la relación. ¿Ves que hay una relación de qué cosa? De verticalidad, ¿verdad? En cambio, en la coposesión, ¿cómo es? Horizontal, exacto. Dos personas ejercen posesión y excluyen ¿a quién? A los terceros. La pregunta aquí es, ¿el mediato y el inmediato pueden excluir a los terceros? También. Cualquiera de ellos tiene defensas posesorias, cualquiera, sin importar que el mediato no tenga la posesión física. También lo puede hacer. De hecho, por eso se creó el artículo 905, que lo traen desde Alemania. Bien. Luego está la posesión legítima e ilegítima. Posesión legítima e ilegítima. A ver, y aquí me voy a detener un poquito porque voy a hacer una especie de análisis del lenguaje jurídico. ¿Qué es ser legítimo? ¿Qué es ser legítimo en el Perú? ¿Cuándo han escuchado el concepto de legítimo? En otros supuestos. Hijos legítimos, hijos ilegítimos. ¿Quiénes eran los hijos ilegítimos? Fuera del matrimonio, exacto. Y antes del código del 84, los hijos ilegítimos, ¿cómo heredaban? ¿Cómo? ¿Ah? No, 50%. O sea, los legítimos adquirían el todo, supuestamente, y los ilegítimos solamente podían adquirir el 50% de un legítimo. Todo porque él no nacía dentro del matrimonio. ¿Y cómo se le conocía colonialmente al ilegítimo? Bastardo. Ajá, así se conocía. Hijos bastardos, así se conocen. Los hijos fuera del matrimonio se conocen con esa terminología. Muy bien. Pero ¿qué significa entonces ser ilegítimo? ¿Significa ser ilegal? ¿Ilegítimo significa ser ilegal? No, algo ilegal es fuera del derecho, algo que va en contra del derecho. ¿Y lo ilegítimo entonces? ¿Qué sería? Sin derechos. Sin derechos. Fuera de la legitimidad. ¿Legitimidad de qué? O sea, yo cuando decíamos hijos ilegítimos, porque ¿qué otorgaba la legitimidad? El matrimonio. Pero en el tema posesorio, ¿qué otorga la legitimidad? ¿Ah? Lo otorga una palabra que se llama título. Título posesorio, no título de propiedad, título posesorio. El título es la legitimidad de la posesión como derecho. Como derecho, el título. De hecho, en sus separatas que van a llegar, hay un artículo de el magistrado de la Corte Suprema, Héctor Lama More, que es uno de los pocos, creo que es el único que ha escrito sobre el título posesorio. Quizás en un artículo Julio Pozo, pero en realidad extensivamente fue Lama. Es un texto interesante, van a leerlo de hecho, para complementar lo que hemos hablado el día de hoy. El título es la fuente de legitimidad de la posesión. ¿Ya? La fuente de legitimidad de la posesión. Ojo, que se llama título posesorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo no cuento con título, ¿qué soy? Ilegítimo. Si mi título es ineficaz, ¿qué soy? Poseedor ilegítimo. Así de sencillo. Si mi título es nulo, ¿qué soy? Poseedor ilegítimo. La legitimidad emana justamente del título posesorio. Oye, ya bacán, pero ¿qué debo entender por título posesorio?
Ahí viene, por ejemplo, lo que dice el cuarto pleno casatorio. Cualquier acto jurídico que legitime la posesión. Es un poco redundante. Ya, esto es impreciso porque el título proviene justamente, más que fuente, esto vamos a ponerle el continente, lo que contiene. Y la fuente, o fuentes propiamente dichas, van a ser tres desde mi punto de vista. La autonomía de la voluntad, la ley y ¿qué más? La costumbre. Desde mi punto de vista, estas tres son coercitivas. Si yo te digo, tú tienes un arrendamiento frente a mi propiedad, tú me puedes persuadir a mí que yo respete ese arrendamiento. ¿Por qué? Porque hemos celebrado un contrato. ¿Y el contrato qué genera? Obligaciones. Y las obligaciones son exigibles. Mientras no respetes ese contrato, no te pago. Artículo 1426 del Código Civil, si bien no me olvido, excepción por incumplimiento. Mientras no me pagues, mientras no me permitas la renta, no te pago. ¿No? La ley, fuente del derecho, coercitiva, ¿cierto? Te permite a ti, por ejemplo, la ley en el tema minero, si tú realizas un trabajo de minería, la ley te dice, a tus trabajadores mineros tienes que dar ¿qué cosa? Vivienda. Tienes que proporcionarle todos los recursos necesarios para que pueda vivir dentro de la mina o aledaño a la mina. Dentro del contrato está la ley, donde te faculta justamente a ti a ocupar un predio. ¿Me entiendes? Bien. Y luego también está la costumbre. Dependiendo del pueblo en el que vivas, hay obligaciones que tienes que cumplir. Y te permite justamente tener derechos con la misma. Y así más o menos se estructura la legitimidad. A lo que voy. Y viene una pregunta interesante. Si encuentran un usurpador en su casa, ¿qué sería? Ilegítimo. Ilegítimo. A ver, el ilegítimo, ¿cuál sería su fuente? No la tiene. No tiene título, no tiene nada, ¿verdad? Si encuentran, a ver, si ustedes ponen a un servidor de la posesión al cuidado de su casa, a un servidor, y alguien encuentra a ese servidor, ¿tiene legitimidad para ocupar? Sí, pero no es poseedor. Tiene legitimidad. ¿De dónde emana su legitimidad? ¿De qué fuente? Autonomía de la voluntad, ¿cierto? ¿Por qué? Quizás tenga un contrato laboral, de ser un guardián. Entre otros supuestos que vamos a ir analizando. Entonces, cuando veamos la legitimidad o ilegitimidad, tenemos que hablar justamente de que esto proviene de un título. ¿Ya? Muy bien. Si mi título me hace creer que tengo un derecho real, por ejemplo, propietario, pero luego descubren que ese título es inválido, yo soy un poseedor ilegítimo, pero de buena fe. ¿Por qué soy de buena fe? Porque yo creí que mi título era válido, pero después se descubrió que no lo era. Pero si yo siempre supe que mi título nunca era legítimo, o por lo menos nunca tuve uno, ¿qué sería? Soy un poseedor ilegítimo de mala fe. Exacto. Tal y cual. Oye, esto me suena muy parecido a lo que dice otro artículo. Posesión precaria. ¿No? Porque la posesión precaria, que está regulada en el 911, te dice, es poseedor precario aquel que ejerce la posesión sin título o cuyo título ha fenecido. Pero ven que ahí está el concepto de título. Si descubrimos el concepto exacto de título, que va a ser la labor, por lo menos, de este evento, vamos a entender un poco más a qué se hizo referencia cuando hablamos de legitimidad o no legitimidad. Ven que no solo se queda en el tema de hecho, sino también estudia todo el tema patrimonial, acto jurídico, derecho. Por eso que es muy rico el tema de la posesión. ¿No? Aquí pueden leer, la posesión precaria, según algún sector de la doctrina, se asemeja o es igual a la posesión ilegítima. Según una posición, a un 90%.
yo pongo, o yo había puesto en esa diapositiva, esto es un error, debido a que no se entiende aún el concepto de precario. Asimismo, el precario está regulado en el artículo 911. En cambio, la posesión legítima e ilegítima está regulada en otro dispositivo, ¿cierto? Tienen sus similitudes, pero vamos a ver que son diferentes, ¿ya? Para esto hay que hacer un poco de historia. ¿Dónde se origina el precario? En Roma, ¿ya? Y hay dos posturas, que el precario era una persona que ejercía posesión por un contrato de clientelaje. ¿Ya? Un contrato de clientelaje y por lo tanto, ¿qué es? Si tiene un contrato, ¿qué es? Un poseedor legítimo. Contrario a lo que estamos hablando. ¿Qué pasaba? El pater familias tenía terrenos, tierras, y entraban, por ejemplo, los extranjeros. Como los extranjeros no pertenecían a la familia del pater, ¿qué solicitaban? Que les otorguen en alguna especie de comodato o clientelaje la tierra. ¿Pero qué ponía condiciones? Que yo te puedo quitar el permiso unilateralmente en cualquier momento. Y entonces el concepto de precario deriva de eso. Cuando algo es inestable, significa que algo es precario. Esa construcción es precaria, ¿significa que esa construcción es ilegítima? No, esa construcción es inestable, se puede venir abajo en cualquier momento. El concepto, inclusive de la RAE, del precario, no desde el punto de vista legal, dice que es algo inestable, que puede terminar en cualquier momento. No es sinónimo de ilegitimidad, son conceptos totalmente distintos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué introdujeron el artículo 911? Les explico un poquito. En el Código de Procedimientos Civiles de 1912 había una acción que se llamaba desahucio por precario, ¿ya? Pero no había una norma sustantiva que hablara sobre precario. ¿Y qué hizo el Código del 84? Bueno, es raro tener una norma adjetiva y no tener una norma sustantiva. Vamos a crear en el Código Civil una norma sustantiva y vamos a conceptualizar el concepto de precario. ¿Para qué? Para viabilizar los procesos de desalojo o desahucio por ocupante precario. ¿Y a quién le copiaron el concepto? A los españoles. A ellos le copiaron el concepto. Luego ya el Código de 1993, procesal civil, el Código Procesal Civil, ya introdujo el concepto de precario, inclusive desde el artículo 1585 y siguientes, ¿no? Desalojo por precario. Pero que no es el único desalojo. También está el de vencimiento de contrato y otros supuestos especiales. Entonces el precario en realidad es un concepto todavía vacío, que la jurisprudencia ha asimilado a la posesión ilegítima, pero en estricto no debería ser igual. ¿Ya? No debería ser igual. De hecho, mi recomendación es para aquellos que están siguiendo el curso, el diplomado, que puedan hacer un trabajo final, sobre todo para los diplomados. Su trabajo final, hablen sobre el tema del precario, que es un tema interesante. Bien. Y ahí vamos con el derecho comparado, para que nos demos cuenta un poquito más. ¿No? Ya habíamos señalado esta norma, y miren aquí. El artículo 1198 de Brasil. Se considera detentador a aquel que teniendo una relación de dependencia para con otro, conserva la posesión en nombre de éste en cumplimiento de órdenes y o instrucciones suyas. ¿A qué se asemeja esto? Al servidor. Oye, ¿de dónde ha sacado esto? Código Civil de Brasil. 2002. Igualito el peruano, solo que cambia la palabra servidor por detentador. ¿Ok? ¿Qué más dice? El que comenzó a comportarse de la forma señalada en relación con la otra persona se presume perdura hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Importante, ¿quién tiene la carga de la prueba? El servidor. El detentador en este caso, ¿no? Que tiene que probar ¿qué cosa? Que ya no es servidor, que ya no es detentador. ¿Y cómo lo probará? Eso ya verá su estrategia procesal.
Artículo 1200. ¿Quién sabe portugués aquí? El artículo chiquito. ¿Nadie? ¿Portugués? ¿Nadie sabe? ¿Sí? ¿Tú sabes portugués? ¿No? ¿Nadie sabe portugués? Yo tampoco sé portugués. Pero dice la traducción. Cuando digo o cuando dice es justa la posesión que no es violenta, clandestina o precaria, el significado de es justa es igual a legítima. Es legítima la posesión que no es violenta, clandestina o precaria. ¿Qué quiere decir? Que el Código de Brasil se asemeja mucho a la postura del Código Civil peruano. Vamos al Código Civil boliviano. Bueno, esto ya lo hemos señalado hace poquito, ¿no? La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa, mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. ¿A qué se asemeja esta postura? ¿Jhering o Savini? ¿Savini? ¿Por qué? ¿A qué se asemeja la postura? Pues es una postura mixta, porque dice el poder de hecho ejercido sobre una cosa, propiedad u otro derecho real. Porque Savini era bien tajante. Solo puede ser considerado poseedor aquel que se comporta como propietario. Nada más. Entonces es una postura, se podría decir inclusive, ¿de quién? Mixta. Porque Jhering señalaba, ¿qué cosa? Que no solamente se puede ejercer posesión mediante derechos reales, sino también mediante contratos. ¿Ven? Pero el Código Civil boliviano es muy atractivo en base a su estudio. Miren lo que dice en el artículo 88. Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador. Una carga de la prueba para el que está cuidando la casa, para el servidor, ¿no? El poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente se presume haber poseído en el tiempo intermedio. Esta es una presunción al igual que el Código Civil peruano. Presunción de continuidad, excepto si se justifica otra cosa. Un poco ambiguo su detalle. Luego, la posesión actual no hace presumir la posesión anterior. Pero si hay título que fundamenta la posesión, se presume que se ha poseído en forma continua desde la fecha del título, salvo la prueba en contraria. Esto no hay en el Perú. No hay. Es que quiere decir que si tú tienes un documento que acredita que estás en una relación de posesión, no tienes que probar cada año. Se presumiría que desde que se emitió la fecha del documento, tú vienes poseyendo, salvo que alguien más demuestre que ejerció posesión sobre el bien que tú dices tener titularidad. ¿Ven? Interesante. Pero se vuelve más interesante aquí. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura? A ver, caballero, fuerte. Artículo 89. Ajá. Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mediante su título, no si también sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor, por cuenta de quien detentaba la cosa, alegaba un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores artículos universales. Muy bien. Artículo 90. Artículo 90. Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión. Ajá, los actos de tolerancia. ¿Qué serán los actos de tolerancia? A ver, ¿qué serán los actos de tolerancia? No sé si han escuchado últimamente, bueno, no es un curso de desalojo propiamente dicho, pero cuando vayamos a ver tutelas posesorias en algún momento, brevemente, vamos a encontrar que el desalojo es una acción que permite defender la posesión, ¿ya? Y hubo un par de sentencias que hablan sobre los actos de tolerancia. ¿Ya? Los actos de tolerancia, se podrían decir, son actos en los cuales el sujeto de derecho cede voluntariamente, ¿qué cosa? La posesión. ¿Ya? Cede la posesión. Ya, ese es un error. Eso es lo que dice la jurisprudencia. En realidad, los actos de tolerancia no ceden la posesión.
lo que ceden, o mejor dicho, lo que hacen es legitimar a un tercero. Y la posesión la tiene aún, ¿qué cosa? El titular. Entonces, ¿cómo se llama el que disfruta de ese acto de tolerancia? Se llama detentador. Oye, este concepto no me han enseñado, el detentador. Muy bien, vamos a explicarlo brevemente. Vamos a borrar aquí. Dentro de las relaciones jurídicas posesorias, vamos a encontrar como base a la detentación. Brevemente, en realidad no es muy estudiado porque no tiene mucha practicidad, ¿ya? Pero es importante hacer la referencia. A ver. En la punta del iceberg, se podría decir, está la propiedad. Todo el mundo aspira a ¿qué cosa? A ser propietario. Aquí estaría la posesión. Y como base, la detentación. ¿Y qué es la detentación? Es un concepto de tenencia física. ¿Saben por qué? Porque inclusive en la posesión hay un tema de posesión documental. En la posesión documental no tienes la posesión física, pero tienes la posesión. Pero en la detentación es necesario que ejerzas ¿qué cosa? La tenencia física. Ahora, dentro de la tenencia física tenemos supuestos de detentadores que algunos llaman servidores. Aquí está el servidor. Y yo también he puesto, o entiendo desde mi concepto, al precario. Mi concepto de precario está aquí, y no aquí, como lo estaría en algunos libros o doctrina nacional. Para mí el precario está acá, y le voy a explicar después por qué. Servidor, precario u otros supuestos. ¿Ok? Luego pasamos a la posesión y luego a la propiedad. Entonces, ¿qué es un acto de tolerancia? Es un acto que le permite legitimar a un sujeto sin concederle posesión. Por ejemplo, un familiar le pide alojo a ustedes para que se quede un mes en su casa y ustedes les dan un cuarto. ¿Ya? Quizás a plazo indeterminado, ¿no? Ya mira, hasta que te mejores económicamente, te puedes quedar a vivir aquí. ¿Qué es eso? Es un acto de tolerancia, un acto de condescendencia. No estás dando un derecho de uso a habitación, no estás celebrando un comodato, no estás celebrando un contrato de arrendamiento. Es un acto de liberalidad, tanto así que no es oneroso, es gratuito. Otro ejemplo, tú le permites a tu vecino que ponga sus camiones dentro de tu terreno. ¿Qué hay ahí? ¿Un contrato de custodia, de secuestro? ¿Un contrato de garaje, se podría decir? No lo hay. Simplemente tu vecino está ocupando tu terreno por un acto de tolerancia. ¿Hasta qué cosa? Hasta que termine de construir su vivienda. ¿Ven? Exacto. O tú le permites quizás por un tiempo a tu vecino que ponga ¿cómo se llama esto? ¿Materiales? No. Cables de luz, agua, eso, porque de repente se quedó o está haciendo una instalación sanitaria y tiene que pasar por ahí. ¿Qué es eso? Un acto de tolerancia. ¿Me entienden? Los actos de tolerancia entonces no otorgan posesión, pero ¿qué otorgan entonces? Legitimidad para ocupar. ¿En calidad de qué? De detentador. Oye, pero ¿este detentador puede ser poseedor en algún momento? Sí, puede ser poseedor. ¿Cuándo? Cuando hay un tema es otro concepto, intervención del título posesorio. ¿Qué es sistema de intervención del título? Cuando el título en el cual viene ejerciendo la ocupación varía, cambia. ¿Ya? Este sujeto, por ejemplo, acá, y es un chofer, está manejando el auto, o la moto, no sé. Y es un repartidor de pizzas, por ejemplo, a lo Peter Parker. Y un día se achora y dice, oye,
no llegué a los 30 minutos, ¿no? ¿Han visto la película? ¿Sí? Que llega a los 31. Y dice, ¿sabes qué? Como no me van a pagar, me llevo la moto. Cuando estuvo trasladando la pizza, ¿qué era? Un servidor, ¿cierto? En un primer momento era un servidor, pero luego ¿qué se convirtió? En un poseedor. ¿Pero qué tipo de poseedor sería? Un poseedor ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque cuando era servidor era legítimo, pero era un legítimo ¿en qué? En calidad de servidor. Desde el momento que desconoce y se comporta y se lleva la moto, pierde esa legitimidad, pero de cierta manera se vuelve poseedor. ¿Me entienden? Sería un poseedor ilegítimo. ¿Sería un poseedor precario? ¿Sería un poseedor precario también? No tiene tipo. ¿Sería? ¿Se puede discutir el tema de precariedad en bienes muebles? Porque el artículo 9.11 dice el poseedor nada más y no te dice bienes muebles o inmuebles. Pero básicamente el precario se utiliza para desalojos. Y desalojo se da sobre qué cosa? Sobre inmuebles. Yo lo categorizaría como un poseedor ilegítimo, más que un precario. ¿Ya? ¿Bien? Entonces la detentación es muy importante, por lo menos en otros países se estudia más. Aquí en el Perú no tenemos el estudio, pero lo tenemos a través de la figura del servidor. La pregunta sería aquí, si yo vivo con mis padres desde que tengo uso de razón hasta mis 50 años, ¿qué soy respecto del predio? ¿Poseedor? ¿Qué soy? Detentador, un servidor, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Sería un coposeedor en algún momento? No podría serlo. ¿Por qué? ¿Quién tiene el control del bien? Mis padres. Exacto. ¿Ven? Entonces, ¿yo como servidor podría prescribir el bien? No podía. ¿Y eso dónde se estudió? En el segundo pleno casatorio. En el segundo pleno casatorio se discutió la posibilidad de que una hija prescriba un inmueble junto con su padre. En el argumento de la hija señaló que viene poseyendo desde que nació hasta la fecha actual. Segundo pleno casatorio. Va de la mano también con el tema del cuarto. Lo curioso es que en el cuarto, a pesar que es una demanda entre familiares, la familia Panduro, no se discutió las relaciones de parentesco. Y vamos a ver en algún momento del evento si las relaciones de parentesco otorgan o no otorgan legitimidad. Esa es una pregunta, no la vamos a responder ahora. Quizás también puede ser materia de estudio para los que llevan el diplomado, como un artículo. ¿Las relaciones de parentesco otorgan posesión? O sea, basta que yo sea, por ejemplo, el hijo de mi padre, en este caso, el nieto de mi abuelo, o el sobrino de mi tío, para decir que tengo derecho sobre ese predio. Otra pregunta. Si yo soy hijo, ¿puedo reclamar un derecho expectaticio mediante la posible sucesión intestada de mi padre, a pesar que él aún sigue vivo? ¿Existen derechos expectaticios? ¿Tienes derechos o no tienes derechos? Es así. Algunos que creen en los derechos expectaticios. Ya, pero ¿sería propietario? ¿Sería propietario? ¿Cuándo tienes la condición de heredero? Cuando fallece. Mientras esté en vida, no eres heredero todavía. Él si quiere te puede heredar. Él si quiere puede disponer de la totalidad de sus bienes. Él si quiere. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos interpretan que la norma sucesoria solo te permite disponer un tercio. Pero él puede hacer todo lo que quiere en vida. No hay ninguna norma que te lo prohíba, solo que hay una mala interpretación de la norma sucesoria. Y bueno, eso es otro tema, que vamos a ver quizás en propiedad. ¿De la legítima también puede ser? De todo. En vida puede disponer de todo. Cuando ya muere es otra cosa. Cuando ya muere quizás por ahí hay suspicacias. Profesor, tengo entendido que cuando es donación, ahí sí tiene que respetar eso. Cuando es anticipo de legítima, que es muy parecido a la donación, que es básicamente igual.
Porque cuando hay donación hay otras personas que a veces quieren algunas veces donaciones para los herederos también. Sí. Muy bien. Hasta aquí en líneas generales sobre la posesión. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Voy a borrar. Prescripción. Ya. ¿El Estado? Sí. Sí, pero ¿para qué va a prescribir el Estado si tiene la presunción del Código Civil que dice, no es una presunción, es una forma de adquirir predios abandonados más de 20 años, los adquiere el Estado? Pero sí, podría ser. Si se presenta un proyecto, podría prescribir en una ocasión. ¿Para qué quiere prescribir si tiene la... No, sí, conozco. No necesariamente los 20 años. No, ¿cómo se llama la otra? Me olvidé, me acabo de olvidar. Dominio público. No. Privado. La expropiación. ¿Para qué quieres prescribir si tiene la expropiación? Es que en la expropiación va a haber una contaminación. Un justiprecio que no justifica el precio. ¿Y cuánto te sale una prescripción? Pero la expropiación es para otra cosa, es cuando necesitas el Estado tiene algo para el riesgo. Casi el Estado, solo he visto temas en los cuales brevemente las municipalidades adjudican por abandono. Probablemente sí, eso es una municipalidad del siglo XX. Sí. Autos, supongo, autos. Pero, por ejemplo, en la policía no pasa eso. Muchos autos están regados en todas las comisarías. No sé si han pasado por Barranco. En Barranco las calles son tan estrechas que la comisaría de Barranco no se puede pasar. Ahí, claro. Está lleno de autos. Pero eso se va luego del bote y los demás, pero están muy bien. Mientras tanto están ahí, ocupando espacio. Muy bien, después de haber terminado de ver posesión, vienen las tutelas posesorias. ¿Cuántas son? Son varias. Tenemos el artículo 920. 920 del Código Civil, que se llama defensa posesoria extrajudicial, que ha sido modificada en el 2014, ¿verdad? Bien. ¿Qué más tenemos? El 585, no el 590. Ojo, ¿ah? Nada de 590 por acá. Nadie sabe lo que es 590, ¿no? Tú sí sabes, te ríes. 585, desalojo. ¿Qué más? 603 y 606. Ojo, esto es el Código Procesal Civil. Y esto es el Código Civil. Código Procesal Civil. 603 y 606, que hablan de qué cosa? Interdictos. Interdictos. ¿Ya? Interdictos. Vamos a explicar brevemente cada uno. A ver, antes de la modificación del artículo 920, ¿qué decía? Tú tienes derecho a defender tu posesión de manera inmediata. ¿Y cuál era el problema? Entender la forma o el concepto de inmediatez. Y en ese entonces se tomó en consideración la inmediatez de la flagrancia, 24 horas. En un plazo de 24 horas puedes defender o recuperar tu posesión. Eso es un error. Porque la inmediatez puede ser un segundo, un minuto, una hora. No se podía entender. Y además, ¿cuál era el problema? Que se supondría que pasando esas 24 horas ya no es inmediatez. Entonces, ¿qué pasó? No sé si escucharon del boom inmobiliario que todavía sigue. De hecho, ya no es un boom, es una burbuja. Algún día va a explotar. ¡Pah! Alguna vez, yo recomiendo ver La Gran Apuesta. Es una película sobre la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que explotó. ¡Pah! Ellos generaban créditos sobre hipotecas basura. Y los bancos daban créditos sobre esas hipotecas basura. ¡Pah! Y un día explotó la burbuja. Porque la gente comenzaba a tener crédito sobre predios, una hipoteca le daban 5.000. Sobre la misma casa, otra hipoteca 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Y se endeudaron a tal punto que la casa ya perdió valor para ellos. Era mayor la deuda que la casa en sí misma. Porque la gente decía, ¿quién no quiere pagar su hipoteca? Es su casa. Esa era la lógica. Bueno, La Gran Apuesta está en Netflix, por este caso.
¿Qué pasó entonces con el boom inmobiliario en el Perú? Le dijo, hay muchos proyectos en el Perú, pero ¿qué pasa? Vienen estos extorsionadores que me cobran cupos, hay temas en los cuales vienen invasores, no me conviene. ¿Sabes qué? El legislador hace una norma según mis intereses y se modificó el artículo 920 al actual que está. ¿Qué dice el artículo 920 actual? Es largo, antes solamente eran 3 párrafos, no, 3 líneas, ahora es largo. A ver qué dice el artículo 920, es bien largo, tan largo que no lo quiero leer. Sí, a ver. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído. Ajá. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes en que tome conocimiento de la disposición. 15 días desde la disposición, sigue. Tome conocimiento. O sea, y encima tiene que tener conocimiento, un elemento muy subjetivo. Sigue. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa general en el trabajo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por menos de 10 años. Muy bien, excelente. Ahí la policía dice no, que te va a defender. El artículo 920, además de una defensa posesoria extrajudicial, ha creado un monstruo que se llama reivindicatoria extrajudicial. Porque otorga la facultad al propietario, sin saber si el propietario ha poseído. Es decir, en un solo artículo está regulando defensa posesoria extrajudicial y defensa de la propiedad extrajudicial. ¿Para qué me voy a un desalojo si tengo la reivindicatoria extrajudicial? Solo tengo que demostrar qué cosa. El plazo y cumplir que no es, o sea, cumplir con los requisitos que establece la norma, tal y cual. ¿Para qué fue creada esta norma? Para la constructora, pues. Para eso fue creada la norma. Las constructoras se retrasaban en los proyectos, encarecían sus costos. ¿Sabes qué? Créate una norma para mí favorecerme y poder sacar al poseedor rápidamente. En cierta parte es lógico, ¿no? La constructora tenía más poder adquisitivo. Y salió la norma. Pero obviamente desnaturaliza en esencia lo que es la defensa posesoria y crea una doble naturaleza de defensa. 920. Pero luego tenemos el clásico desalojo. ¿Y el desalojo qué tutela? La restitución de un predio. Secundariamente, lo que se pide, ¿qué cosa es? La recuperación de la posesión. ¿Ya? ¿Contra quién? Miren, ¿contra quién? ¿Contra quién se acciona el desalojo? Hay 4 supuestos de desalojo. Mejor dicho, 4 sujetos que pueden ser desalojados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El arrendatario, subarrendatario, el precario, ¿y quién más? O cualquier, ¿qué dice? 586 del Código Procesal Civil, o cualquier otra persona que tenga la obligación de restitución del predio, que se llama eso la obligación de devolver la posesión. Es un supuesto adicional. No solo está el precario. El problema actualmente es que el precario, desde el punto de vista procesal, es un cajón desastre. O sea, todos los supuestos de desalojo van a calzar en el supuesto de precario. Porque así lo ha venido, así viene siendo la línea de jurisprudencia, ¿no? ¿Qué dice el 586? Sujetos activos y sujetos pasivos del desalojo. A ver. Artículo 586. Pueden demandar el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio. Pueden ser demandados el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. A ver. A quien le es exigible la restitución. ¿Yo le puedo exigir la restitución a un servidor de la posesión? Sí. ¿Tengo que volverlo precario al servidor? No. ¿Pero qué te dice la jurisprudencia? Envíale una carta notarial y demándalo por precario, cuando no es correcto.
No es correcto. ¿Sabes por qué no es correcto? Porque el mismo Código Procesal Civil te dice que no es correcto. 588 del Código Procesal Civil. Yo lo voy a leer. 588. Sí, ahí está. Miren, tanto es correcto que ni siquiera lo he subrayado. A ver, si el emplazado acredita no ser poseedor, es decir, el demandado, el que le llega la demanda, sino que solo se encuentra en relación de dependencia respecto de otro, es decir, el que está siendo demandado, ¿quién es? Un servidor, ¿no? Debe sobrecartarse el admisorio y procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 105. ¿Y qué regula el 105? El llamamiento posesorio. Se trae al proceso a una persona que es el real poseedor y se saca ¿a quién? Al servidor. ¿Pero qué te dice? Salvo que quien demande sea el poseedor con quien mantiene la relación de subordinación. Es decir, si yo, titular de la posesión, te puse ahí como cuidador, no tengo que volverte precario, te puedo sacar. ¿Te tengo que volver precario con una carta notarial? No. ¿Estás legitimado para ser parte en el proceso? Sí. Ahí está, Código Procesal Civil. Simple como eso. Tutela de la posesión en base a cosas que no me estoy inventando, sino la norma. Bueno, fuera que me lo inventara, qué gracioso, está inventando cosas. No, ahí está. Solo es cuestión de aplicarlo. Lamentablemente tú no vas a poner en tu demanda desalojo contra persona que está obligada a restituirme el predio. No, no. Ambigüedad en la demanda. ¿Demande por precario o no demande? Te va a poner. Entonces tienes que mandarle por precario. Y ese es un error. 585, tutela de la posesión a través del desalojo. Obviamente también hay otras tutelas, ¿no? El desalojo express, que no es materia de este evento. Y luego tenemos el artículo 603 y 606 que habla sobre los interdictos posesorios. ¿Ya? ¿Qué son los interdictos posesorios? Son tutelas de la posesión, pero la posesión como si fuera un hecho. Posesión como hecho. Mejor dicho, posesión con o sin título. O mejor dicho, cuando la posesión es irrelevante si tienes o no tienes título. Lo relevante es que vengas ejerciendo posesión. ¿Ya? Se divide en dos: interdicto de recobrar, interdicto de retener. En el de recobrar, tú has perdido la posesión y la quieres recobrar en un tiempo prudente. ¿Cuánto es el tiempo prudente? 1 año. 1 año para recuperar la posesión. Un ejemplo: tienes un contrato de arrendamiento y tu arrendador te cambia la chapa de la puerta y ya no puedes entrar. ¿Puedes pedir un interdicto? Sí. Puedes pedir un interdicto de recobrar, porque ya no puedes entrar. El interdicto de retener, ¿qué significa entonces? A pesar que todavía mantienes la posesión, hay actos perturbatorios que no te permiten ejercerla de forma adecuada. Un ejemplo: mi vecino está haciendo construcciones que no me permiten vivir tranquilamente, un ruido espantoso. No me permiten ejercer la posesión. Un ejemplo. Otro ejemplo, y real, real, no fake. Hubo un caso en el cual una asociación hizo una junta una chanchita para poner tranqueras, ¿no? Porque había la delincuencia. Hay todavía. Y un vecino no quiso poner plata. Dijo, no quiero. Y tenía un auto. Y no le dieron la llave. Dijeron, lero, no tienes. ¿Qué hizo? Como no podía entrar, entró un interdicto de retener. Y sacaron los actos perturbatorios, que en este caso, ¿qué son? Las tranqueras. Exacto. Interdicto de retener. Puedes ejercer posesión, pero tu posesión en cierta manera no está siendo adecuadamente ejercida. Tutelas de la posesión. Hay otra tutela, que en realidad no la voy a considerar porque me parece muy gaseosa, que es el mejor derecho de la posesión, que quizás se ha estudiado en jurisprudencia, pero no hay base legal. No hay base legal sobre eso. ¿Ya? Estas son las tutelas. ¿Qué les parece? ¿Interesantes? ¿Sí? Ese para el curso de desalojo, ya, pero te voy a contar.
¿El allanamiento qué significa? El allanamiento es una forma, ¿qué cosa? De extinguir un proceso. Simplemente. Otra forma de extinguir un proceso, ¿cuál es? Transacción. Otro. Conciliación judicial. Abandono. No, pero cuando hay sentencia también. Sustracción. Otra. Muy bien. Entonces, ¿el allanamiento qué significa? Oye, en algún momento, cuando se resuelva nuestra relación contractual, porque es en base a un contrato previo de arrendamiento, yo voy a estar de acuerdo en la demanda de desalojo que me plantees. Entonces, como voy a estar de acuerdo, me voy a ganar anticipadamente. Ya no tenemos que, ¿qué cosa? Hacer las etapas probatorias más largas. Ya no hay etapa probatoria. Todo se reduce a un proceso que no debería durar más de un mes. ¿Y con eso qué vas? Con tu sentencia de allanamiento anticipado, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Al lanzamiento, rápidamente, si no te quieres hablar. ¿No? Así. Título ejecutivo, tu sentencia. Y listo, se acabó. Sí. ¿Qué parte del Código Civil o el Código Procesal Civil regula el proceso judicial con plazo de allanamiento? El artículo 594. El Código Civil. Código Procesal Civil. 594, si no me equivoco. Pero ahí no establece la vía procedimental. Vía especial. No, claro, te remite a una vía especial. ¿A qué vía? Hay una ley, el 11, si bien no me equivoco, es el decreto legislativo 1117. Si bien no me equivoco, lo tengo en mis otras diapositivas de desalojo. No me acuerdo. Yo he revisado un año, No, sí hay. hay un vacío ahí. Simplemente Acá está, mira. han modificado la norma, pero no han regulado el proceso. Mira, tú mismo lo vas a leer. Tú me dices si no está. 594 del Código Procesal Civil. Léelo completo. No. Sí, léelo completo, por favor. Voz alta. 194. Sí. Sentencia con condena futuro. Ajá. El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, y ampararse en la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de 6 días de el plazo. Si el emplazado se allanara la demanda y al vencimiento del plazo tiene bien a disposición del demandante, este deberá pagar las cosas y costos del proceso. En los contratos de arrendamiento de inmuebles. Ahí sí, más fuerte, más fuerte. Ahí más fuerte, porque esa es la parte, esa es la carnecita. En los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante el notario público o con firmas legalizadas ante el notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario público que contenga una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para restitución del bien por conclusión del contrato o por restitución del mismo por falta de pago, conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil, el juez notifica la demanda al arrendatario para que dentro del plazo de 6 días acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación de cualquier deuda. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el juez ordena el lanzamiento en 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil. El 593 dice lanzamiento. Ahí está. Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble en contratos con cláusulas de allanamiento el juez del lugar donde se encuentra y en materia de contrato. La deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el registro de deudores judiciales morosos. No hay proceso especial. O sea, el Código Procesal Civil regula el proceso sumarístico, el proceso abreviado, el proceso de procedimiento, el proceso Acá está. el proceso ejecutivo, etc. Ahí no dice crear un proceso especial en el que Sí lo hay, sí lo hay. no lo dice. Entonces, ¿Dónde está tu ¿cómo está la demanda? Y juez que califica la demanda Acá ahí. ¿Dónde puede está? proveer en forma negativa y nos dice, dime en qué proceso se regula tu demanda. ¿Proceso marítimo? ¿Por qué, doctor? Porque el emplazado Está puede actualizado. proponer diversas articulaciones. Por ejemplo, puede decir, el contrato es simulado y yo no soy el titular de ese arrendamiento, es un tercero. Y yo por interpósita persona, he suscrito el contrato y he legalizado mi firma. Y interviene ese tercero y dice, sí, yo soy el verdadero arrendatario, pero yo no he firmado el contrato de arrendamiento. Ya, esa es otra cosa. Vámonos a un proceso sumarísimo. Es otra cosa. No está regulado el procedimiento. Tú dices que no está regulado bien. No está regulado. Básico. Ahí no está regulado. Bueno. ¿Por qué? Por un defecto. ¿Cuál es el efecto?
El defecto es que debieron completar la norma y decir qué pasa con los impuestos. Y debieron decir, en el caso de falsificación de firmas, 25 del Código Procesal Civil, que para los procesos de arrendamiento no es aplicable la indicación de la vía. no está el proceso especial en el mapa. No sé si está expresado. Lo vemos después, para vamos a sacarnos de la duda. Porque eso corresponde a procesal, a desalojo. Eso corresponde a procesal, desalojo. Ya. 585 regula la defensa de la posesión como derecho. Y el 603, la posesión como hecho. ¿Qué regula la defensa del 920 entonces? ¿Como hecho o como derecho? ¿Ah? Es mixta. Es porque hay una reivindicatoria extrajudicial. Puede defenderse como hecho y como derecho. Exacto. Ahora, ¿en Roma había otras defensas posesorias? Sí. Interdicto de precario, utribum, inclusive ya había acciones posesorias de más supuestos. En el Perú son esas las que hay. ¿Se crearán otras? Sí. Se quieren mezclar ahora la acción reivindicatoria según la propuesta del anteproyecto del Código Procesal Civil. Se quiere mezclar la acción reivindicatoria con el desalojo en un solo proceso. O sea, ¿dónde está? Reivindicatoria y proceso se van a ver en sumarísimo. La reivindicatoria actualmente se ve ¿dónde? Conocimiento. Ahora se va a ver en sumarísimo. Es la propuesta del anteproyecto del Código Procesal Civil. ¿Discutible? Quizás. Pero en realidad, ¿qué etapas van a quitar? ¿Qué etapas van a mantener? No sabría decirles. Otros están proponiendo que se vea una posible defensa de desalojo cuando son supuestos fragantes en los cuales ya hay un tema de invasión o allanamiento anticipado, ya no irse a un proceso especial, sino de frente, ¿qué cosa? Título ejecutivo. Sería lo mejor, te vas de frente con tu título ejecutivo al lanzamiento, como si fuera una conciliación extrajudicial. Hay otras personas que todavía creen que la conciliación extrajudicial es innecesaria. Sobre todo varios comentaristas de Facebook. Sí. Yo creo que es necesaria, útil, práctica para el que sabe utilizarla. Es como si yo te dijera, cómprate unas zapatillas Predator, esas que usas para jugar en fútbol, en cancha de grasa. Si tú nunca juegas partido, ¿de qué te sirve? Si no sabes patear una pelota. Por más que te las compres, ¿para qué sirve? Igual sirve. O sea, si yo traigo una institución jurídica al Perú, ¿de qué me sirve si el juez no va a saber aplicarla? ¿De qué me sirve si los justiciados se declaran rebeldes y después dicen no me notificaste? Cuando hay alternativas para llegar a un acuerdo. La conciliación, la mediación, el arbitraje actualmente. ¿Es costoso? No, no es costoso. Hay un arbitraje que el Ministerio de Justicia propone para los contratos de arrendamiento. Revísalo. Sí lo hay y es barato. Te da un tarifario, obviamente. De hecho, los abogados ganan mucho dinero por cosas muy simples, ¿ya? Pero, bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí. ¿Las reivindicatorias solamente es exclusivo del proceso de conocimiento o puede tramitarse en el proceso abreviado? No, actualmente es solo conocimiento. Sí, yo tengo que ser entendido que sí. ¿Cuál es la base de señalar que solo es el proceso de conocimiento? Es que la reivindicatoria no tiene un proceso especial. Como no tiene un proceso especial, te dice el Código Procesal Civil, cuando la norma no tenga un proceso especial, se aplicará las normas de conocimiento. ¿Puede ser cuál es el proceso? Te lo digo a salida, por favor. Porque yo he leído ¿De quién? No le creo a ningún procesalista. señala que la acción reivindicatoria se solo a el proceso de conocimiento o abreviado dependiendo de la cuantía en base al valor del bien. Y lo fundaba el artículo 12 del Código Procesal Civil, que señala cuantía. que los derechos reales sobre la cuantía se determina en base al valor del inmueble. Entonces, dependiendo de la cuantía en base al valor del bien, se podría tramitar el proceso de conocimiento. ¿Cuánto sería la cuantía? Un inmueble actualmente siempre vale un inmueble. Bueno, depende del inmueble que entiendas. Mi concepto de inmueble, o sea, siempre pensamos en una casa, pero un inmueble puede ser otra cosa también. ¿Puede ser qué cosa? Un inmueble, ¿qué puede ser actualmente? Todo lo que dice el artículo 885 del Código Civil. Bueno, lo discutimos al final.
Bueno, hasta aquí toda la parte de posesión. ¿Alguna duda sobre los conceptos? Vamos a hacer un repaso general. Ya. ¿Desde cuántas perspectivas podemos estudiar la posesión desde mi punto de vista? 3. Desde el hecho, desde el objeto y desde el sujeto. ¿Pueden los menores de edad ejercer posesión? Desde mi punto de vista, no. Por seguridad jurídica. ¿Las empresas, las personas jurídicas pueden ejercer posesión? Sí. ¿Cómo lo ejercen? ¿Cuántos tipos de representantes tienen? 2. Los legales, que son los que manifiestan la voluntad, y los administrativos, que son los que manifiestan la corporeidad. Muy bien. ¿Un loco puede poseer? No. ¿Por qué? La capacidad. Muy bien. ¿Qué tipo de bienes que se acuerden no son susceptibles de posesión? Los de Estado. ¿Qué más? Bienes perdidos. Los res nullius, pues no le pertenecen a nadie. Muy bien. Comunidad campesina en algunos supuestos. Claro. A ver, muy bien. ¿Por qué es criticable que el precario se asemeje a la posesión ilegítima? ¿Por qué es criticable? ¿Por qué es criticable que el precario se asemeje o se iguale a una posesión ilegítima? Los antecedentes del título no cuentan con el título. Es criticable en realidad porque el concepto de precario no es igual al de ilegítimo. No son sinónimos. No, el precario significa inestabilidad. En cambio, la ilegitimidad significa que algo no tiene un título de por medio. Exacto. ¿Qué es intervención del título? Cuando modificamos la situación jurídica del título a una distinta. Le voy a poner un ejemplo porque no lo dije. Imaginemos, un arrendatario, ¿qué es? Un poseedor inmediato, ¿verdad? Tiene un título. ¿Y qué pasa si compra la propiedad? Se consolida y se vuelve un poseedor pleno. ¿Hay una intervención del título? Sí. ¿Me entiendes? Ahí va acá. Otro ejemplo. Un cuidador de casas entra como un, ¿qué cosa? Como un servidor. ¿Cuál es su título? De servidor de la posesión. ¿Y qué pasa si comienza a construir, pagar impuestos, todo, y se vuelve propietario por prescripción? Cambio su título. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato de compraventa de inmueble sujeto a cuotas? Voy pagando, pero yo ya soy propietario. No es con reserva de propiedad. Y me resuelven el contrato porque dejé de pagar 3 cuotas seguidas. Soy poseedor pleno y he pasado a ser un, ¿qué tipo? Un poseedor ilegítimo, inclusive de mala fe. Ya, perfecto, excelente. Con esto, ¿dónde está mi asistente? Vamos a tomar el control. O sea, para los que ya lo del curso se quedan, y para los que han venido a la sesión de hoy, les agradezco por venir y estamos coordinando a la salida con mi asistente la entrega de los respectivos certificados.